Muy buenas, bienvenidos a la Liga con Jueguín. El Barça se ha llevado la Supercopa de España. El conjunto de Hansi Flick se impuso en el clásico al Real Madrid en un apasionante partido que se pudo ir perfectamente a la prórroga. Un Rafinha excelso marcó las diferencias para darle el título al conjunto azulgrana. Y esta semana vuelta a la normalidad con los octavos de final de la Copa del Rey. ¡Qué sorpresa nos espera! ¿Caerá algún grande? ¿Seguirá con vida algún segunda? Lo analizamos todo junto también con el 11 ideal de esta primera vuelta en clave fantasy, en clave Soral. Vamos al lío. Y todo ello lo vamos a hacer con nuestro compañero Javi Rando. Javi, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo andas? Don Antonio García Parera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy contento. Tuve la oportunidad, te hago un pequeño inciso rápido, ¿vale? Tuve la oportunidad de ver esta semana el partido Málaga-Ceuta y he de decirte que, ojito, al Málaga, ¿eh? Ojito al Málaga. Me gustó, equipo serio, equipo bien plantado. No sé, Antonio, si estás con ilusión de subir de categoría, pero he de decir que yo personalmente me quedé asombrado, ¿eh? Buen equipo, ¿eh? Me gusta. Yo soy más cauto ya, demasiados paros, pero a ver, ilusión hay por lo menos en no sufrir y ya con eso vale. Pero ¿por qué no? Oye, yo creo que el típico, hay equipos así que suben, que de repente dan el clic y tal. Recuerdo un Osasuna que la verdad hizo un temporadón en segundo y subió. Hostia, pues ojalá. Pero bueno, todavía queda para eso. Está guapa la segunda, ¿eh? Me quedé un poco así con la sensación de tener tan poco tiempo para dedicarle a la categoría, pero me sorprendió ver en el Ceuta a Anuar, que hace no tanto lo teníamos en primera, a Salvi también, que era jugador del Cádiz, del Rayo también, y luego, por ejemplo, en el Málaga me gustó Dotor en el centro del campo, que también es un jugador que no tuvo mucha oportunidad en primera, no sé. Hay una buena competición, esa Hypermotion que está súper emocionante y me quedé con buen regusto del partido. Sí, te digo yo que hay equipos en segunda que le pueden mirar a la cara perfectamente a los Getafe y compañía en primera, ¿no? Quitando algún jugador diferencial, ¿no? Pero en plantilla no difieren tanto, ¿no? Sí difieren mucho de los primeros protagonistas de este podcast, que son Barça-Madrid. Al final, pues la final de la Supercopa, ¿no? Valga la redundancia, enfrentó a los dos grandes, un clásico, nuevo clásico. Y Javi, si te parece, vamos a ir por partes. Primero, desarrollo del partido. ¿Cómo fue? Cuéntame un poco las sensaciones que te transmitió cada equipo y luego ya un poco cómo pueden salir de este enfrentamiento, de lo que ha sido en general la Supercopa. ¿Qué te pareció el encuentro? Bueno, resumen general, amplio, de lo que fue el partido al completo, bajo mi prisma, evidentemente. Primero, sorpresa con el esquema de Xabi Alonso, no tanto por la alineación de jugadores, no había muchas diferencias respecto al 11 que mostró el técnico en el duelo de semifinales contra el Atlético de Madrid, tan solo la inclusión de Hausen por Rüdiger, pero sí que había cambios de piezas, ¿no? Como esa inclusión de Asensio en el lateral derecho, que para mí fue uno de los nombres del partido en el plano positivo, y de Tchouaméni en el eje central, devolviendo a Fede Valverde al centro del campo. Ya a partir de ahí encontrábamos pues esas primeras claves del partido. En el Barça también sorprendió la inclusión de Lewandowski, que fue uno de los goleadores, pero viendo cómo el Madrid había tenido tantos problemas con un delantero del perfil de Alex Sörloth en semifinales, tenía bastante sentido también el deseo, ¿no? Un poco o la visión de por dónde iba el partido para Hansi Flick. El Madrid apostó por un duelo al bloque bajo, de nuevo, un equipo más bien plegado, permitiendo muy pocos espacios al FC Barcelona e intentando pescar alguna contra, ¿no? A mí me gustó mucho más en esa primera mitad del FC Barcelona, porque creo que pudo hacer el partido que más o menos tenía en la cabeza, eso sí, enfrentándose como decíamos, a buenas versiones, ¿no? Sobre todo la de Asensio en el lateral derecho, también Carreras en el lateral izquierdo, haciendo un buen partido frente a
a Lamine Yamal y el partido se discurrió un poco por lo que pensaba el FC Barcelona, lo que mandaba el FC Barcelona. De esa forma llega ese primer gol del conjunto culé y luego nos tendríamos que ir hasta el descuento de la primera parte para ver una locura de goles. Primero el gol de Vinicius un poco antes de esos minutos finales, que fue un golazo, demostrando que el brasileño todavía tiene una posibilidad de recuperar esa versión que le hemos visto en años anteriores y que lleva pues, prácticamente un año sin que la veamos o prácticamente a cuentagotas, ¿no? A partir de ahí, en el descuento se producen esos 2 goles, el de Lewandowski, también luego posteriormente el de Gonzalo, y nos vamos pues con una sensación de partidazo, ¿no? Después de la primera mitad, ese 2-2, donde creo que el Barcelona había sido netamente superior y que el marcador en ese momento pues reflejaba un empate que creo que era un buen resultado positivo para el Real Madrid. Y en la segunda mitad, a mí sí que me pareció un partido mucho más igualado. Creo que el Real Madrid se encontró bastante mejor en el campo y de hecho sí que es verdad que el Barça tuvo la posesión o tuvo el dominio del partido en mayores ocasiones, pero vimos de nuevo al Real Madrid hacer daño arriba. El Barça también tuvo sus ocasiones, evidentemente, y fruto de una de esas ocasiones, pues llegó un gol trampa para el conjunto blanco, que fue un rechace de disparo de Rafinha que toca en Asensio y despista un poco a Courtois y ahí es donde se acabó el partido. Sí que es cierto que el Barça en ese momento tuvo ya el dominio del marcador y también del propio encuentro y el Madrid tuvo posibilidades de empatar el partido y llevarlo a la prórroga, pero no fue así. Erraron, sobre todo, ¿no? Asensio en el último minuto del descuento y también Álvaro Carreras tuvo una muy clara. Creo que la sensación general es que la Supercopa es bastante justa para con lo que vimos en el campo para el FC Barcelona, pero creo que las fuerzas se igualaron bastante durante momentos. Para mí fue un partido entretenido, un partido bonito y un resultado justo. Consecuencias de la Supercopa. Sale directamente, Javi. ¿Sale reforzado Xabi Alonso de esta Supercopa? Pues mira, te voy a decir, y ya sabes que yo soy muy crítico con Xabi Alonso, pero creo que sí. Creo que en líneas generales sí. Sale reforzado. Quizás no tanto del duelo de semifinales contra el Atlético de Madrid, donde creo que, francamente, vino muy marcado por el gol tempranero de Fede Valverde, lo cual hizo que la apuesta del conjunto blanco claramente fuera la de guarecerse un poco y esperar a conseguir ese gol que ya inclinaba la balanza. Al final le salió bien, aunque la imagen no fue la mejor, no vimos a un Real Madrid confiante, y en la final a mí sí me gustó el planteamiento de Xabi Alonso, sobre todo teniendo en cuenta las carencias. No debemos olvidar que el Madrid está teniendo problemas muy graves en defensa. Creo que quitando a Álvaro Carreras es el único, bueno, y Asensio como parche ahora, están siendo los únicos jugadores que están mostrando un buen resultado. En el dique seco, pues Rüdiger, que se perdió la final, Militao, que lo vamos a tener de baja por lo menos hasta marzo. No hay laterales derechos, ni Dani Carvajal ni Trent Alexander-Arnold están disponibles para el técnico, y bueno, fruto de ello es ver a David Alaba jugando, creo que fueron 10-15 minutos en una final, teniendo en cuenta que es un jugador que prácticamente para el fútbol de élite a nivel físico ya está bastante amortizado. Pasó también en semifinales, ¿no? Donde vimos a Ferland Mendy jugar minutos y un cambio rarísimo que fue cambiar a los dos centrales, ¿no? Tanto Asensio como Rüdiger, en este caso por molestias. Creo que teniendo en cuenta todo ese paradigma y sabiendo que el Real Madrid tiene mejoras notables, sobre todo en el centro del campo, donde Camavinga ha dado un poco de oxígeno al equipo, pero aún así sigue faltando mucho. Ayer la batalla del centro del campo claramente la pierden ante Frenkie de Jong y Pedri. Vimos a un Real Madrid muy con lo opuesto y ese debe, hay que aplicárselo, pero sí que creo que vimos un equipo bastante más competitivo, sobre todo teniendo en cuenta del mes de diciembre, noviembre, en el que venía el conjunto blanco que había puesto al técnico en la piqueta. Además, Javi, también el pasito adelante o la buena final que hizo Vinicius ayuda a apagar un poco el ruido, ¿no? Porque a mí ya la sensación no solamente era las dudas con Xabi Alonso, sino también todo el ruido mediático que se estaba generando en torno a Menganito, Funalito. O sea, había mucha crispación, ¿no? Bien, lo que a veces hemos hablado tú y yo acerca del Barça, ¿no? Que a la mínima había mucho debate, mucha locura, demasiado alarmismo. Parece que se ha apagado un poco.
Yo creo también que es normal, ¿eh? A los jugadores buenos hay que exigirles mucho más y a Vinicius a nivel deportivo en este último año, pues evidentemente el grado de exigencia tiene que ser mucho mayor. Yo creo que el jugador es el primero que es consciente de ello. Pasa un poco igual que en el Atlético de Madrid, ahora con Julián Álvarez, ¿no? Pese a que el Atlético de Madrid va con buena senda y es un equipo que creo que finalmente también va a competir bien a lo largo de este año, pues estamos viendo, ¿no? Un poco cuáles son las quejas o las reclamaciones que tiene la propia afición o los opinadores o los periodistas en cuanto al rendimiento individual de Julián Álvarez, ¿no? Y creo que es lógico, ¿no? A los jugadores que son definitivos hay que pedirles mucho más. Y el caso de Vinicius es significativo como con el último año, como te decía. Y creo que ayer pues se vio una versión muy buena de Vinicius, desde el plano individual también en el colectivo. Y puede ser un punto de agarre también para el jugador. Habrá que ver, ¿no? A Vinicius se lo ha visto mucho más cómodo también en el campo con Gonzalo, eso va a cambiar a partir de ahora. Ya vimos ayer a Mbappé disputar unos 10-15 minutos muy con lo justo, ¿eh? Yo, de hecho, creo que el jugador no, Mbappé no estaba para jugar la final, me dio la sensación, porque en esos minutos se le vio muy poquito. Creo que va a nivel físico, recordemos que aproximadamente ya lleva un mes, ¿no? Como ausencia, ¿no? Por esa, entre el parón vacacional más esas molestias de rodilla, no está en su mejor versión y habrá que ver. Pero creo que por ejemplo, si algún jugador sale señalado ayer del Real Madrid, sobre todo es Bellingham, ¿no? Que creo que hizo un partido bastante negro en esa batalla perdida en el centro del campo, donde se vio una versión del inglés muy, muy baja, ¿no? Pero es normal, cuando los resultados no son los esperados y tus estrellas pues no rinden como se pide, es normal que finalmente los focos vayan ahí. Pero sí hay que decir, si tenemos que ir partido a partido, actuación por actuación, ayer fue el mejor partido de Vinicius seguramente de los últimos meses. A jugador también, por cierto, que ha batido el récord, es el jugador del Real Madrid que más finales ha marcado de la historia, lo cual es un dato que habla bien de Vinicius en cuanto a ese tipo de partidos en los que siempre está. Y es un dato que a mí personalmente, con la juventud que tiene, que son 25 años, me pareció cuanto menos llamativo, ¿no? Pero sí, el grado de exigencia va a seguir ahí. Y de hecho, la lupa con Vinicius va a seguir en el siguiente encuentro. Ya dependerá un poco del brasileño ver si si encuentra esa regularidad o no lo hace. Veremos qué pasa. En clave culé, bueno, todo salió a pedir de boca, ¿no? Era el favorito en las apuestas, era el favorito en el común de los. Pues en el debate, ¿no? Mediático que había, y se termina llevando el título con grandes actuaciones. Fermín ha dado 2 o 3 pasos adelante esta temporada también, brutal. No sé, cuéntame. Ayer Fermín precisamente fue de los que menos me gustó. Me vi incluso el cambio antes, ¿no? De Dani Olmo. Creo que en ese momento le hubiera dado un poquito más. A él le tocó un poquito un trabajo más oscuro a Fermín, sobre todo con esa presión arriba. Intentar compensar también un poco esa banda de Lamine Yamal. Al que vi un poco flojo fue al propio Lamine, que sí que es verdad que tuvo un par de ocasiones, como siempre nos genera el jugador español, muy interesantes en banda izquierda, pero sí que es verdad que en líneas generales estuvo superado por Álvaro Carrera. El que me encantó fue Rafinha. Rafinha sí que podemos decir que en esta Supercopa ha dado ese paso definitivo para demostrar que está a su nivel. Un Rafinha que estuvo con muchos problemas de lesión en todo lo que ha sido la primera vuelta de la Liga, que ya los ha neutralizado, los ha parado, está en el día a día desde hace ya algún tiempo, pero que ayer fue una demostración nueva de que está esta Supercopa. De hecho, creo que enaltece mucho la figura del brasileño, que creo que es un jugador indispensable para Hansi Flick. Es más, recordemos que cuando el Barça tuvo momentos de dudas, precisamente fue cuando el brasileño no estuvo en el campo. Creo que es el hombre del partido en el día de ayer, Rafinha, y en general me gustó mucho el Barça. También en línea defensiva le vi algo menos, arriesgando algo menos con esa línea del fuera de juego, manteniendo un bloque un tanto más compacto, yendo a la guerra tanto con Cubarsí como con Eric García. Eric García, insisto, que también está siendo uno de los nombres sorpresa. Y el Barça jugó a lo que quiso, entre comillas, porque también hubo reticencia o defensa por parte del Real Madrid, hasta que a Pedri le duró la gasolina. Esa es otra de las señales de alarma. Yo en el Barça, evidentemente, pues la conclusión es positiva. Tienen un título, ganan el primer título de la temporada, como se preveía. Siguen teniendo una actitud totalmente irreprochable
y un fútbol bastante claro de lo que quieren hacer. Pero sí que es verdad que te lanzo otra cuestión, y no solo apunta al Barça, sino que evidentemente meto en el saco al Real Madrid. Lo que pasa es que quizá en el caso del Real Madrid era una conclusión que ya se daba por hecha, y eso que el Real Madrid sí que está en el top 8 de la clasificación de Champions en Europa, no el Barça, que lo va a tener difícil para entrar en esos 8 mejores de Europa. Pero sí me queda ya la sensación, tanto con Madrid como con Barcelona, que va a ser muy difícil que los equipos españoles esta temporada igualen a equipos potentes en Europa. Y no solo hablo de los de la Premier, los que sabemos, especialmente Arsenal, que está en un gran momento. Veremos City o Liverpool, porque tienen sus incendios particulares, pero también equipos como el Bayern Múnich, y creo que por ahí me dejó un poco la sensación ayer de que tanto uno como otro equipo pueden tener problemas una vez lleguemos a esos octavos, cuartos, semifinales de Europa. Yo, siendo como no soy de ninguno de los dos, yo soy, pues tiro el barco, yo miro al Mundial y, oye, mira, Europa este año no hace falta, vamos a descansar a los chavales, que estén tranquilos, que estén centrados en lo que viene siendo lo importante y ya otra temporada se compite en Europa o hacer lo que queráis, pero relajarse, que no tanto cansancio, por favor. Bueno, conclusiones, ahora miramos al futuro, Javi, ahora viene lo gordo de la temporada. Ahora viene lo bueno. Ahora viene que si Copa del Rey, que vuelta a la Champions, top 8, empiezan las eliminatorias. Ahora es cuando se empiezan a cocer realmente los títulos. El Barça, la verdad es que está en una situación, diré aquí, inmejorable después del primer título, primero en la clasificación, con algo de ventaja con respecto al Real Madrid. Y ¿cómo crees que se puede desempeñar o desarrollar la segunda vuelta, la segunda mitad de esta temporada para los de Flick? Para mí el Barça es candidato número 1 a la competición liguera. Tiene una buena ventaja respecto al Real Madrid para defenderla, y sobre todo es lo que te he dicho en otras ocasiones, tanto en este podcast como en el de Jornada Perfecta. Veo muy complicado que el Barça pueda perder puntos en Liga. Incluso yendo al último partido, que fue bastante competido contra el Real Club Deportivo Español, veo pocos equipos capaces de restarle puntos al Barça. Evidentemente todos los equipos están expuestos a tener algún tipo de crisis, ya sea por motivos de lesión, por motivos de bajón físico. No solo el Barça, sino el Real Madrid, incluso también, si me apuras, el Atlético de Madrid. Es verdad que hablaban de la climatología de Jeddah en Arabia Saudí, que complicaba mucho la práctica del fútbol, pero ayer se vieron equipos muy mermados a partir del 60-70 de partido. No sé si te dices cuenta, pero bajó una barbaridad el ritmo del encuentro. Insisto, puede ser un poco cuestión de climatología. Eso, como te digo, va a aplicar seguramente en competiciones del caos, especialmente en Liga de Campeones o en encuentros tipo Copa del Rey, si el Barça se enfrenta a algún equipo como sobre todo Real Madrid o Atlético, ¿no? No meto al Villarreal porque fue eliminado en Copa, y precisamente será nuestro siguiente tema ahora, ¿no? Cuando hablemos de esa competición copera, pero en Liga no le veo teniendo excesivos problemas. Algún empate, alguna derrota que pueda surgir, y ver si el Real Madrid es capaz de tener ese ritmo puntuador del Barça en la primera vuelta. Se ha quedado a unos 4 puntos, pero es una ventaja interesante para un Barça que, como te digo, no creo que esté demasiado preparado para perder puntos en competición liguera, ni le veo haciéndolo. Y en cuanto al Real Madrid, por echar una vista un poquito más al futuro, a mí la gran duda que me surge es, oye, porque hablábamos hace ya unos cuantos meses de, oye, se va a comer Xavi Alonso lo que viene siendo los turrones, se los ha comido, se ha comido el roscón incluso. La pregunta es si va a llegar hasta el final de temporada. Yo creo que, yo si te tuviera que apostar, apostaría que sí. Lo que no sé es qué va a pasar en el futuro, pero creo que va a competir la liga. No sé hasta qué punto, pero creo que hasta prácticamente la última o penúltima jornada. Las dudas que me generan es las Champions, ¿no? Pero bueno, como el Madrid tiene esa mística, ¿no? Con la orejona, no sé si. Cuidadito que no descarto que se pueda llevar a Champions también. O sea, esto es la locura del Madrid, ¿no? La Champions es una competición muy difícil, en el sentido en el que siempre todos tenemos nuestros pronósticos. Yo tengo el mío, tú seguramente también tienes el tuyo, y luego llega esta maldita competición, en el buen sentido, y nos lo rompe todo. Y no es la primera vez que lo vemos. No sé, por ejemplo, sin ir más lejos, un Barça muy convincente la temporada pasada fue apeado por el Inter. Es que luego este tipo de equipos compiten muy bien. El Liverpool parecía favorito a todo y fue apeado por el Paris Saint-Germain. Antes te he mencionado Bayern Múnich, te he mencionado Arsenal, te he referenciado también a los ingleses, especialmente City
y un Liverpool que está teniendo problemas, pero no deja de ser un Liverpool temible, y se me ha olvidado el PSG, ¿no? El PSG es otro de esos grandes candidatos. Vamos a ver, ¿no? Si te pones a analizar, hace poco veía un poco la alineación titular del Arsenal y la alineación del banquillo del Arsenal, y es que yo lo que le veo sobre todo, y es raro que no hayan lesiones, como tú bien dices, años de Mundial, yo creo que eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. O sea, hay jugadores que a partir de marzo o abril, si tienen cualquier tipo de lesión complicada, no les veo arriesgando. Sinceramente, es una variable que vamos a tener que poner sobre la mesa, y tú ves los banquillos de Arsenal, de City o de Liverpool, e incluso del propio PSG, que iría un poco más con lo justo, pero que también tiene jugadores de refresco interesantes, y hay una diferencia notable con respecto a los equipos españoles. Lo estamos viendo en el caso del Real Madrid ayer, por ejemplo, en el tema de los centrales, en el tema del lateral, cómo está parcheando como puede, y el FC Barcelona 3/4 de lo mismo. Sí que es verdad que a Flick le está saliendo todo muy bien. Por ejemplo, el invento de Gerard Martín, que ayer no fue titular, pero que ha sido un jugador que se ha sumado muy bien, ¿no?, a la rotación del técnico, pero creo que los equipos españoles tienen mayores problemas de poder subsanar 2-3 piezas que no equipos que ahora mismo considero que están un pasito por delante. Pero es lo que te digo, esto es muy engañoso. El Barça mismamente o el Real Madrid pueden pasar ronda, de pronto te enfrentas a unos cuartos, estás bien de energía, estás bien de juego, te plantas en semifinales y ahí puede pasar de todo, como vimos la temporada pasada. Totalmente, además, jugadores tan diferenciales, ¿no? Como los Vinicius, Mbappé, tal, te pueden tener el día. Y oye, ¿por qué no? Irte al Anfield y pues marcar un par de chicharros y llevarte la Sí, pero eliminatoria, ¿no? si me apuntabas en este caso el caso del Madrid, sí que es verdad que yo le doy más posibilidades de llegar más lejos al Barça, y eso que, como te digo, todavía no está en el top 8, ¿no? Vamos a ver qué tal. Pronto activamos, de hecho, Champions. Lo tenemos en breve, esos 2 últimos partidos que quedan. El Barça intentará apurar para estar en el top 8, aunque es muy difícil matemáticamente que pueda estar. Incluso podría llegar a la última jornada ya sin opciones matemáticas de entrar entre los 8 mejores. Y el Real Madrid tiene también 2 partidos ante equipos medios europeos que básicamente se tienen que traducir en 2 victorias o al menos 4 puntos para poder refrendar ese top 8, que al final lo que va a hacer es quitarle 2 partidos. Poco más, porque luego al final todo se reduce un poco a lo mismo. Sí. Pues nada, si queréis comentarnos, ya sabéis que tenéis la cajita para que veamos vuestros puntos de vista con respecto a lo que va a ser la segunda vuelta, tanto de Barça como de Madrid. Nosotros nos vamos a ir al segundo bloque, donde vamos a la maravillosa Copa del Rey. Octavos de final de la Copa del Rey. Hemos visto ya las primeras eliminatorias, ha habido algunas sorpresitas y ya os muestro por aquí por pantalla lo que va a ser estas eliminatorias, ¿no? Aquí un poquito mejor, exactamente así. Cultural, Athletic, Deportivo de La Coruña, Atlético de Madrid, Real Sociedad Osasuna, Albacete Real Madrid, Betis Elche, Alavés Rayo, Burgos Valencia, Racing de Santander, Fútbol Club Barcelona. Así, perdón, que no se ve una cosita ahora. Así de primeras, Javi, de primeras. Quiero que vayamos con las sorpresas, que nos tiremos. Vale. Luego vemos con las cuotas, luego hacemos una cuota de todos los partidos, a ver cómo nos saldría. Pero de primeras, me gustaría que me comentara cuál crees que puede ser la gran sorpresa de estos octavos de final. Yo tengo un par de candidatos. Si quieres voy yo y ahora vas tú. Te digo yo cuál es mi candidato a sorpresa. Me fío de ti porque tienes más confianza de segunda, pero creo que si tienes 2 candidatos, creo que en uno quizás coincidimos, ¿eh? Yo creo que el principal candidato a meterle mano a un equipo de primera es la Cultural, ¿eh? La Cultu es un equipo muy... sabe muy bien, está muy bien trabajado, sabe lo que juega, no tiene cero ínfulas, no es como la Real Sociedad, como el cero ínfulas. Y el Athletic está en un estado de forma en el que ahora mismo le sopla, ¿no? Es como el cerdito que se hace en la casa de paja, ¿no? Le sopla el lobo y se la echa abajo, ¿no? Y la Cultural le puede soplar bien en la nuca, sobre todo por intensidad. Entonces yo creo que la Cultural, si tuviera que... podría ser una de mis opciones. Y la otra sorpresa,
Pues la otra sorpresa se la había, no es tanto de segunda, sino tanto de primera. El Elche, ¿eh? Ojo, no veo al Elche, ¿por qué no? Metiéndole mano a un Betis que no me termina de contentar esta temporada, ¿eh? Creo que la baja de Isco le Yo, hace mucho daño, ¿eh? yo creo que el principal problema que tienen tanto Atletis como Betis es que llegan en una mala racha. El Betis no está bien, lo vimos este fin de semana en el enfrentamiento contra el Oviedo. Le salvó los Chelsea prácticamente en los minutos finales, un partido bastante gris del conjunto de Manuel Pellegrini y se suma a una racha de partidos que no están siendo positivas. Y en este tipo de partidos, aunque sea en casa, te obliga al final a meter un equipo B, ¿no? Veremos ese equipo B si también saca un poco la cara. Yo creo que veremos a jugadores como Pablo García, veremos seguramente a Pablo López en portería, veremos a Diego Llorente volviendo también al 11, Nelson de Osa. A ver, es un equipo que en grandes rasgos puede ser competitivo, pero me refiero, tienes que utilizar este tipo de jugadores para este tipo de partidos. No va a salir Pellegrini con un equipo A, ni tampoco lo va a hacer Ernesto Valverde, por mucho que el Athletic también llegue también en una crisis agudizante, ¿no? Y ahí el problema que tenemos es que tienes que venir, o sea, vienes de una racha que no es positiva y en ese partido te obliga a meter a jugadores del plan B. Entonces, creo que hay un componente de riesgo alto. Si la Cultural Leonesa o el Elche pues afrontan esos partidos con un grado alto de intensidad, como tú bien dices, se pueden igualar mucho las fuerzas. Yo, fíjate, pues pensaba que íbamos a coincidir, pero no hemos coincidido. Yo sé quién va Yo a voy a decir. apuntar a. Sí, yo voy a apuntar a dos equipos. Uno es el Racing Barça. O sea, hablamos ¡Ojo! del. Sí, no, Uf. no porque evidentemente el Barça hoy día no está dejando enemigos por el camino. Pero cuidado con el Barça como vaya con una bajada de intensidad importante. Que al final, en este plan B del Barça, cuidado porque puede haber jugadores como Ferran, como Dani Olmo, como Gerard Martín, que son jugadores o Marcus Rashford, que son jugadores bastante consagrados. Pero estamos hablando de un equipo, el Racing de Santander, líder de segunda división, un buen bloque, de nuevo candidato número 1 a subir a primera división. Ya lleva 2 años quedándose un poco en esa terna. Y creo que sobre todo que el Racing afrontará el partido con mucha ilusión. Es verdad que tiene sus objetivos de ascenso marcados a fuego, pero creo que este partido el Racing puede salir con un equipo bastante titular e intentar poner en aprietos al Fútbol Club Barcelona. Yo te lo compraría, incluso yo lo he pensado. El problema, me surgen aquí dos problemas con el Racing. Uno es que defensivamente no es un equipo muy fiable. O sea, es verdad que en ataque tiene mucha tralla, porque tiene sobre todo jugadores muy rápidos que te pueden Ha hacer. recibido 31 goles. Sí, 31 goles es muchísimo en 21 partidos. sí. Decía, me acuerdo de Juan Ramón López Muñiz, decía, el Zamora de segunda división tiene muchas más opciones de subir que el equipo que más goles marque, ¿no? En este caso, el Racing presenta una teoría totalmente contraria, ¿no? Apuesta por marcar y marcar y marcar más, ¿no? Oye, por esa parte, a mí el fútbol que propone me gusta mucho, ¿no? Y aparte que llega en una racha que, bueno, pierde frente al Zaragoza este fin de semana, llega en una racha que no sé si es la más idónea, ¿no? Porque genera dudas y el objetivo real es el ascenso, pero oye, sí que por una parte te puedo comprar el discurso porque el Barça llega a. Hablo de competir, ¿eh? O Sí, sí, sea, sí. estoy hablando de competir y dando por hecho que el Barça, por ejemplo, jugadores como Rafinha, Lamine Yamal ni van a hablar el césped. Sí, Pero sí. Por eso, a eso entiendo, iba, ¿eh? ¿eh? A eso iba que Y puede haber a, relajación. a ver si me compras la segunda, mi segundo pick. Burgos-Valencia. Ese es el que yo tenía también uno de los que tenía en mente, pero el Burgos. Es que el Valencia está fatal, ¿eh? Sí, O sí, sea, el no. Valencia está muy mal. Está en una situación. El otro día también estuve viendo, pude ver el partido y es que me parece un equipo que ahora mismo tiene muy poquito a lo que agarrarse. Igual, hablamos de un conjunto, en este caso Corberán, que va a priorizar su comida, que es la Liga, no la Copa. Entonces vamos a ver a un Valencia B. eh, y un Valencia B hoy día es algo bastante tétrico. Llega además con lesiones como la de Thierry Rendal, producida en el último encuentro. Entonces, el Valencia ahora mismo tiene problemas bastante mayores que estar preocupándose por esa posición por esa eliminatoria de Copa del Rey. Sí, a ver, Y eso que tuvo suerte en el sorteo, que le tocó, es de los equipos de primera, quitando a los que estaban en la Supercopa, el único que le ha tocado un rival de segunda. sí, a ver, a mí
El Valencia me parece que tiene que estar a otras cosas, por supuesto, y creo que al aficionado medio del Valencia le interesa entre cero y nada la Copa del Rey. Entonces, por esas, es verdad que el Burgos es un equipo un poquito bipolar también, ha tenido partidos bastante malos, pero en casa es un equipo que con la motivación es un campo parecido al de, ¿qué te digo yo? Al de Leibar, un campo chiquitito que aprieta mucho y la gente también pues bastante efusiva. El equipo tiene los mismos puntos que el Málaga, por ejemplo, 32 puntitos, está a 2 puntos de los playoffs. O sea, está haciendo una muy buena temporada, ¿no? Entonces, como se despiste el Valencia, ya no lo catalogaría ni como sorpresa. Creo que a día de hoy me parece de las mejores cuotas, ¿eh? La 4 del Burgos puede pasar Sí. perfectamente. Lo que pasa es que en el Valencia eso supondría un cisma y un nerviosismo importante, ¿eh? O sea, porque ya ser eliminado por el Burgos en Copa del Rey, creo que ya el gabinete de excusas o de tensión en Valencia sumaría bastante decibelio. Si ya la Sí. cosa está bastante caliente. Luego se produce un reencuentro, ¿no? Que siempre es atractivo, ¿no? Jesús Vallejo frente al Real Madrid. De nuevo, no sé sabemos ¡Ojo! si será titular o no, pero el Kaiser que se enfrenta a su ex equipo. Cuidado, ¿eh? Sí, ojito, ¿eh? Bueno, Bueno, Jesús Vallejo vacunó al Celta en la última eliminatoria, cuidado, ¿eh? O sí, sí, sea, sí. No, además que muy fue una bien, ¿eh? actuación memorable. O sea, gol en el minuto 90 para empatar la eliminatoria y luego penalti decisivo en la tanda. Sí. Cuidado, ¿eh? No, no, que además el Albacete, Vallejo, vamos, incluso veía a algún aficionado del Albacete pedirlo para selección, ¿eh? O sea, fíjate tú, bueno, el nivel. Hombre, Bueno, en fin, a ya mí, sabes. a mí Vallejo es un tipo que me cae muy simpático, ¿eh? Creo que se ha sido un poquito injusto con él en el sentido en el que un jugador tildado muy de meme en redes sociales, ¿no? Y a mí es un jugador que siempre me ha parecido muy simpático. Lo digo porque el meme, uno de los memes que le asociaban a Vallejo era que era muy educado. Y era como en plan, buah, si nos vamos a reír de que la gente sea educado, ya apaga y vámonos, ¿no? Totalmente. No, pero que buen nivel del defensa. El Albacete ahí sufriendo un poquito más, ¿no? Yo creo que aquí no hay opción ni siquiera. Porque creo que el Racing le puede competir al Barça. El Albacete directamente no creo que le pueda competir al Real Madrid. Aunque, bueno, como hemos visto el Madrid, lo vimos en Talavera, cualquiera sabe qué es lo que Sí. pueda pasar. Y después tenemos, yo creo, unos partidos muy bonitos, sobre todo para los que calzamos ya 30 y algo, 30 y algo todavía de momento. De por Atlético. Deportivo Atlético, ¿no? Antaño esto era uno de los partidos más interesantes, partido de la jornada, sin ninguna duda. Y a ver, yo creo que aquí tampoco hay mucha opción, ¿no? Un Depor que también lleva los 10 últimos partidos bastante ramplones y en teoría no creo que haya mucha duda, ¿no? En que pase el Atlético, pero ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo lo primero que tu resumen de los partidos ramplones, o sea, me refiero a la segunda división, tú lo conoces mejor que yo, es así. O Sí, sea, no, eso está claro. Rachas. realmente, claro, es como te digo, el Málaga, pues cuando destituyó al técnico a Pellicer, pues básicamente que lo destituyeron porque había un peligro de descenso y 6 jornadas después o 7 jornadas después está tocando la puerta de los playoffs. O sea, es que la segunda división es así, ¿no? Es un equipo. Bueno, lo estamos viendo también un poco en primera, donde se están igualando las cosas. Pasamos de un equipo que esté en peligro de descenso a ganar 2 partidos y de pronto está tocando también a la puerta de Europa, ¿no? Sucede también un poco en esos casos. Pero sí, el aroma un poco de ese Depor, hay ganas de ver a Yeremaya, ¿no? ¿Qué tal? Hay ganas también de ver esa unidad B del Cholo, donde va a haber jugadores como Raspadori que van a ser titulares en este encuentro. También Thiago Almada. Bueno, vamos a ver qué tal. El Atlético, que será su primer partido después de la eliminación de Supercopa contra el Real Madrid, y si ya le vemos que ha sido superado en Liga por el Villarreal y que esta distancia podría ser incluso más alta una vez se dispute el Villarreal-Levante, teniendo en cuenta que la Liga de Campeones es una aspiracional, pero no es un objetivo de campeonato para el Atlético de Madrid. De nuevo vuelve a ser la Copa del Rey el principal atractivo para Diego Pablo Simeone y para el Atlético de Madrid de poder conseguir un título. Así que en este caso yo casi diría que vamos a ver a un Atlético mucho más concentrado de lo que podríamos definir que ha sido tanto Madrid como Barça en el análisis anterior, ¿no? Creo que en este caso el Atlético, pues lamentablemente tiene pocas balas más a las que acunarse. Totalmente. Yo creo que. Y me sorprende, ¿no? Que otras temporadas el Atlético no haya dedicado más atención a lo que es la Copa del Rey y
porque en vistas de que la Liga no le está dando en las últimas temporadas y la Champions tampoco, obviamente, pues me falta un poquito más de implicación para poder llevarse la Copa. Hay otros dos partidos, Real Sociedad-Osasuna, partido muy igualado, Javi. Yo creo que aquí la localía puede decantar un poquito la balanza a favor del equipo Chururdín, pero poco más, En el ¿no? caso de Osasuna, Lichi, coger sensaciones de un equipo que está yendo a más, sinceramente. Y en el caso de Mataracho, la Real Sociedad es probar a los jugadores que no están jugando habitualmente en Liga. O sea, hablo de Zakarian, de Suchik, ver quiénes de esos son útiles. Yo Sí. creo que por ahí van un poco los tiros. Y después tenemos el Alavés Rayo. El Alavés que esa lucha por la permanencia. Los dos peleando por la permanencia, pero otro encuentro muy, muy igualado. Más problemas para ambos. El Alavés porque sabe que se juega la vida en cada jornada y el Rayo porque creo que no puede asumir 3 competiciones. Por mucho que tenga una plantilla un poquito más seductora de la que tiene el Alavés, pero es complicado para el conjunto vallecano asumir 3 competiciones. Aún así, bueno, tildaría un poco más de favorito al conjunto vallecano, pese a que el duelo es en Mendizorroza, que sabemos que es el fortín del equipo de Cudet, pero francamente, tras los resultados de esta última jornada del Alavés, que ya tiene también al descenso tocándole la puerta, hace no tanto, estaba por encima del 10º puesto, ahora está 16º, y la Copa del Rey en este caso pues suele ser también un marrón. No creo que ninguno de los dos equipos asuman el partido con mucha expectativa. Sí. Veremos Es quién que se lo es, termina llevando. ten en cuenta, igual no somos muy positivos, somos demasiado huraños, ¿no? Pero es que realmente las posibilidades de cualquiera de estos equipos de plantarse en una final son muy difíciles. ¿Qué encontramos? Asuna hace, creo que fueron 4 temporadas, que llegó a una final de Copa, o hace 3, Sí. 4 temporadas, contra el Real Madrid. Aparte de eso, es muy difícil encontrarse un equipo de este tipo, o sea Rayo, o sea, no sé, Real Sociedad. Bueno, Real Sociedad también fue campeón de Copa hace no tanto, pero creo que estaba en otra circunstancia diferente a la que encontramos ahora. O Elche, por ejemplo, que puedan plantarse en una final copera. A mí el formato este nuevo me gusta mucho más, de un partido único. Estamos en octavos de final, luego tendremos unos cuartos que van a ser siquiera más duros, pero para mí el principal problema y lo que se carga las aspiraciones de este tipo de equipo es que la semifinal sea doble partido. Si la semifinal fuera un partido, Sería pues otra cosa, mira, sí. sí podría ser un objetivo para cualquiera. Pero esa semifinal a doble partido al final te garantiza que es muy raro que Madrid, Barça o Atlético de Madrid no estén en la final, 2 de estos 3, y que uno de ellos campeones. Sí, muy, muy difícil. Vamos a hacer una quiniela, entre comillas, 1x2. Javi, si te parece, doy uno yo, das uno tú. Venga. Vale, pues yo empiezo con el Cultural Leonesa Athletic Club, en el que voy a poner un 1. Además, este 1 va a ser bastante jugoso para la, para la cuota. Y marco ese 1. Siguiente partido, Deportivo Atlético. Atlético. Atlético, vale. Real Sociedad Osasuna. Voy a decir Real Sociedad, que creo que se encuentra en el mejor momento de la temporada. Y Osasuna, creo que la unidad B no le va a dar para competir frente a la Real. Creo que es mejor unidad B la del Real que la de Osasuna. Te ha tocado Albacete Real Madrid. Bueno, marco ya, ¿no? Real Madrid. Sí, Real Madrid. Vale, A ver, no me la juego mucho, pero. Betis Elche. Yo voy a decir que se va a ir a penaltis. Voy a marcar una X, que va a haber una tanda de penaltis. Confío mucho en el Elche y Betis lo veo un poquito así y tal. Marco en la X. A la vez Rayo, Javi. Rayo. Rayo. Perfecto. Burgos-Valencia, voy a marcar el 1. Lamentándolo mucho por mis amigos valencianos. O no sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué pondrías, Javi? Yo me la jugaría aquí también. Sí, ¿no? Venga, pues marcamos el 1. Sí. Y Racing Barça, Javi, te han tocado los tres grandes. Barça. Vas a poner Barça. Tampoco. Vale, perfecto. Nos Pues cargamos un poquito marcamos. la cuotita ahí, pero bueno. Pues mira, la cuota es. Voy a mostrarla en pantalla a ver si se ve. Así que se vea que es. Un segundito. Vale. Aquí la tenemos y la voy a ir desarrollando, pero es bastante jugosa.
Cultural Athletic 1, Deportivo Atlético Madrid 2, Real Sociedad Osasuna 1, Albacete Real Madrid 2, Betis Elche X, Alavés Rayo Vallecano 2, Burgos Valencia 1 y Racing de Santander Barcelona 2 por solo €1, 949 Uf, pavetes. ¡pah! Si ¡Qué maravilla! si le pones 10 euros, ¿cuánto es? O sea, no quiero ni verlo, ¿eh? 9.000. 9.000 euros. 9.000, pues yo, bueno, en fin, no es Yo ahí mala, la ¿eh? dejo. No Yo es ahí la mala. dejo. Mira, si queréis, incluso vamos a arriesgar un poco menos. Vamos a que gana el Betis. Por ejemplo, en vez de que empata, vamos a poner que gana, Sí, ¿vale? tiene sentido. A ver cuánto sale. La cuota sale a 379. Mira, por ejemplo, Tampoco es. está bastante Conservadora. bien. 379 euros. Baja bastante, pero aún así se mantiene bastante alto. Por si queréis que puede ser un poquito más menos arriesgado, pues mira, ahí tenéis una cuota un poquito más asequible. Bastante interesante, la cuota, sí. Nosotros, Javi, nos vamos a ir a el mejor 11 de esta primera vuelta. Ya se ha acabado, es que se ha acabado ya la primera vuelta, increíble. Señor. Se ha acabado la primera vuelta. Después de las primeras 19 jornadas, pues ya hemos visto o ya conocemos un poquito qué van a pelear, cuáles van a ser los objetivos de cada uno de los equipos de la liga. Y aquí lo que vamos a hacer, Javi, ya sabéis que en este último, pues nos centramos en Solar, en este último bloque. Y Y hemos... en Fantasy en general, hoy hemos pensado darle una vueltecita a esta primera vuelta. Consejos útiles no solo para Solar, sino para todos los fantasy y como siempre cogiendo un poco la referencia, ¿no? De Bivenger. Sí. Y aquí tenéis en pantalla el que va a ser, Javi, el 11, o el que es nuestro 11 de esta primera vuelta. Bueno, he de decir una cosa, en nuestro 11 son los jugadores mejor puntuados del sistema de puntuación media AS y SofaScore. O sea, no lo hemos elegido nosotros, sino que lo hemos puesto un poco en dibujito, por así decirlo, ¿no? Pero son los jugadores que más han puntuado en el sistema de juego media AS y SofaScore. Es verdad que hablamos de puntos totales, no hablamos de media de puntos por partido. Si habláramos de media de puntos por partido, seguramente habría algún jugador tipo Rafinha o Joan García que se podrían haber colado en el 11. En este caso nos hemos quedado como por puntos globales, que también nos parecía una puntuación bastante justa. Yo creo que también es más justo porque, bueno, al final han jugado más y han sido más protagonistas. Por ejemplo, Scandell, que es la primera posición de la que vamos a hablar, de la portería. Aaron Scandell, el portero del Oviedo, hostia, ha hecho una temporada que a lo mejor de puntos promedio no tiene mejor, pero para mí es el gran portero, ¿no?, de esta primera vuelta. Es que, a ver, yo entendería también que pudiéramos hablar de Joan García, tener en cuenta que al final Joan García, ¿cuánto se perdió de liga? ¿Un mes y medio, por Un mes y ejemplo? medio, 2 meses, sí. Claro, de Joan García era pues el fichaje estrella, entre comillas, del Barça, el fichaje más llamativo del Barça, jugador que ya fue la temporada pasada revelación en la portería de Primera División, pero nadie tenía en el esquema a Aaron Scandell. Si nos vamos a puntos totales e incluso tomando como media SofaScore, por ejemplo, que tiene un rating medio, el mejor portero de SofaScore por rating medio sigue siendo también Aaron Scandell. Y ahí solo cuenta los puntos por partido, las actuaciones por partido. Está siendo un portero que pese a que es el guardameta del conjunto que va colista en este momento, no sé atreverme si decirme si el Oviedo llevaría 0 puntos sin Aaron Scandell. No sé si soy tan atrevido, pero desde luego estaría en otra situación totalmente diferente. Portero intervencionista, portero de reflejos, portero de actuaciones soberbias y portero de mucha seguridad. Y lo vimos este fin de semana pasado, sin ir más lejos, contra el Real Betis, que lo tuvo muy, muy complicado de nuevo para batir la portería y tuvo que llevarlo hasta los minutos finales y eso que gozaron de ocasiones. Portero muy seguro y yo me atrevo a decir también que es un jugador que no veo la temporada que viene en segunda división si el periplo del Oviedo continúa siendo el mismo, ¿no? Creo que ha dado un salto de gigante. Ya le vimos anteriormente en las filas, por ejemplo, de Granada, que ya no es un jugador debutante en primera división, sino que ya estuvo en primera división con el Granada durante un cierto número de partidos, pero evidentemente su progresión en segunda división ha sido total y es el portero de la primera vuelta. A mí es un portero que siempre me ha gustado. Muchas veces aquí en Málaga
canterano malaguista, se veía ahí la posibilidad de que pudiera volver, tal. A mí siempre es un portero que me ha encantado, la verdad. Pero bueno, por desgracia no está. Y lo que me sorprende, Javi, ahora, en la línea de defensa, tenemos a 2 jugadores del Español. Esto me lo pones en esta imagen Sí. a principios de temporada y poco menos que nos reímos, ¿no? Pero que estén Carlos Romero y Cabrera en el 11 ideal de la primera vuelta, junto con Eric García, pues llama la atención, ¿no? Estaba ahí, también había otras opciones. El puesto más, bueno, en puntos globales sí que es verdad que sigue teniendo bastantes más puntos que los de atrás. Pero bueno, había otros jugadores como por ejemplo Alejandro Catena o Florian Lejeune que también podrían haber dicho algo. Incluso Álvaro Carrera, si no hubiera tenido esa expulsión y 2 partidos de sanción, si no recuerdo mal, fue con el Celta. Podría haber estado también en la conversación, pero sobre todo quiero hablar primero de Carlos Romero. Carlos Romero es el mejor defensa actualmente en Fantasy, con 4 goles y 2 asistencias, y está siendo un jugador que desde el lateral izquierdo está siendo definitivo para entender la buena temporada del Villarreal. Llega mucho a portería y lo hace con muchísimo criterio, y de ahí sus cifras. Este fin de semana, sin ir más lejos, de nuevo volvió a ser protagonista con un auténtico golazo, hasta el punto en el que parece que la temporada que viene Carlos Romero va a volver a la que es su casa, ¿no? Porque él es jugador del Villarreal, está cedido en el Español y parece que la temporada que viene va a volver al Villarreal, también teniendo en cuenta la posible salida de Pedraza, que termina contrato y que parece ser que va a acabar en la Serie A. El Villarreal pues tiene el repuesto perfectamente lógico y entrenado en Carlos Romero. Incluso se ha hablado de la posibilidad de la selección española, ya lo hablamos aquí. Creo que la selección española tiene una nómina de laterales izquierdos brutal, porque aparte de tener al que es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, como es Cucurella, tiene también a Grimaldo. Creo que ambos jugadores son incuestionables en la convocatoria para el próximo Mundial, salvo lesión, pero es que luego atención a la nómina que hay detrás, ¿no? Alejandro Valde, Carlos Romero, hablamos también de Pep Chavarría, también es otro de los defensas mejores de la temporada, o Álvaro Carreras. O sea, la situación en el lateral izquierdo de la selección española es completamente envidiable. En otras circunstancias, Carlos Romero podría haber sido un candidato. Yo creo que en este caso, por la competencia, se le queda complicado. Y luego tenemos al que ha sido la sorpresa, ¿no? Se marchó Íñigo Martínez y apareció, irrumpió Eric García como un jugador total para Hansi Flick, no solo jugando de defensa, sino también en el centro del campo cuando se le ha necesitado por la baja de Frenkie de Jong, y es otro de esos jugadores que está marcando una temporada excelente, ¿no? Y a su lado Lele Cabrera, el otro jugador del Español del que hablabas, que es un seguro en Fantasy, es un jugador muy parecido también a Florian Lejeune del Rayo, en este caso puntuando mucho mejor porque las actuaciones colectivas del Español están siendo mucho mejor que el Rayo. Además hay que sumarle al Lele Cabrera en este caso 2 goles, que también eso suele aumentar un poquito. E incluso ha tenido oportunidad de irse a más, ¿no? Porque ha disparado al palo en 2 ocasiones. Así que Lele Cabrera es un seguro de vida, el uruguayo. A mí, Carlos Romero, que decía el tema de la selección, de todos los que pudieran entrar en la lista, por detrás de Cucurella y de Grimaldo, por supuesto, pues es el que más me gusta. Ahora, que de la competencia ojito, complicada. Centro del campo, Moleiro, Pedri y Fornals. Yo creo que lo de Pedri, bueno, ¿qué vamos a decir? Tampoco hace falta mucho más análisis. Lo de Fornals está siendo una locura. Y para mí, una de las revelaciones de la temporada está siendo Moleiro. Me ha sorprendido muchísimo. Yo, para mí, Pedri, quitando a Mbappé, el jugador de la liga. Y a Mbappé pues, hay que ponerlo por delante por una cuestión lógica, hablaremos luego, que es el número de goles. Pero si quitamos a Mbappé de la ecuación, Pedri está siendo el jugador de la temporada. Y eso que además hay que sumarle también que se ha perdido 4 partidos. Sus cifras goleadoras no son espectaculares, como veremos ahora con los otros 2 centrocampistas, son solo 2 goles, pero hay que sumarle a Pedri 5 asistencias, que no está nada mal. Sobre todo el tema de Pedri es que está teniendo unas dotes de mando tremendas, ¿no? Eso hace que en sistemas de puntuación subjetiva, como por ejemplo el caso Picas, pues jugar que con poco se va a las 3 picas fácil, y luego en Sofascore pues es otro jugador que puntúa gigante, ¿no? No es sorpresa lo de Pedri. Quizás los otros 2 compañeros de Pedri en el camino sí que lo son, ¿no? Por un lado Fornals, que el año pasado no es que tuviera una temporada mayúscula en el Betis, ¿no? El año pasado en el Betis se hablaba de Anthony, se hablaba de Isco sobre todo, ¿no? Y ante el bajón de rendimiento de Anthony y la lesión de Isco, el jugador que ha salido un poco al paso,
y ha liderado al Betis en esta primera vuelta ha sido Pablo Fornals, que además hay que sumarle 4 goles y 4 asistencias. Además jugando tanto en el centro del campo como una posición un poquito más adelantada cuando la situación lo requiere. Tiene esa polivalencia que le permite ser el media punta con más garantías para sustituir a Isco, porque no lo ha sido Lo Celso, y también tiene la posibilidad de jugar en el doble pivote y darle criterio al equipo. Un jugador que a sus 29 años está en su mejor momento. De hecho, el otro día lo pensaba, ¿no? Ese típico lloro que hacemos en la liga de jugador que se ha marchado a la Premier, tal. El ejemplo de Pablo Fornals es tremendo, ¿no? Se marchó a la Premier, sí, ha tenido alguna temporada buena en general, pero no ha sido un jugador que en Premier haya marcado y vuelve con su madurez a ser un jugador totalmente determinante en liga. Pero a mí el jugador que más me llama la atención es Alberto Moleiro, sobre todo porque sus primeras 6 jornadas fueron muy malas. Empezó como titular en el equipo de... Empezó, perdón, como suplente, pero luego fue titular 4 partidos en el conjunto de Marcelino. No era un jugador relevante, era un jugador llamado a superar a Alex Baena, a sustituir a Alex Baena. Venía de la Unión Deportiva Las Palmas, donde había prometido mucho, pero había descendido de categoría y es uno de los fichajes del año. Su traspaso se cerró en torno a 15-20 millones de euros. Recordemos que el traspaso de Baena al Atlético de Madrid estaba alrededor de los 45 millones de euros, con lo cual era un reemplazo de garantías, pero no es que fuera un reemplazo de garantías, es un reemplazo perfectamente lógico. Ahora, ¿qué nos encontramos con Alberto Moleiro? Que explota a partir de la jornada 7 de Liga más o menos, es cuando empezamos a ver a su mejor versión, y nos encontramos con el jugador canario que la temporada pasada, por ejemplo, de Alex Baena fue de 7 goles. Es verdad que en asistencia Alex Baena ha sido un jugador muy determinante, pero es que Moleiro en la primera vuelta lleva ya 8 goles. Ha superado los mejores registros goleadores de Alex Baena. Sí que es verdad que los de asistencia se quedan muy cortos, ¿no? Porque lleva solo 3 asistencias y Alex Baena ha sido en las 2 últimas temporadas uno de los mejores asistentes de la liga. Pero bueno, son 2 perfiles de jugador diferentes, aún así se me antoja que ha sido un sustituto de bastante garantía. Y de hecho la presencia de Moleiro y este último periodo goleador ha dejado fuera de este hueco a un jugador como Febas, por ejemplo, que creo que también está teniendo una temporada muy llamativa. Sí, a mí Moleiro, yo tengo que reconocer que ha habido momentos, sobre todo cuando estaba en Las Palmas, que a mí no me terminaba de encajar. O sea, creo que, no sé por qué, al rodearse de gente de más talento en el Villarreal, creo que ha explotado todavía más, ¿no? Porque en Las Palmas le veíamos que no terminaba la toma de decisiones finales no la conseguía resolver bien, ¿no? A pesar de que tenía algunos chispazos, algunos golazos y tal, pero, oye, ha sido llegar al Villarreal y explotar de una forma tremenda. Incluso yo decía, no sé si Carlos Álvarez en segunda, pues bueno, la verdad es que se ha pasado por la piedra a media liga, ¿no? Brutal, lo de Moleiro. Y arriba tenemos, bueno, Vinicius, Mbappé, Lamine Yamal, y Murici. ¿Qué tal? Y eso te iba a decir. Y Murici, que Murici ha vuelto. Es verdad que el año pasado tuvo un año muy malo. O sea, tuvo un año espectacular, un año muy malo. Y este ha vuelto por sus fueros. Espectacular el del Mallorca. Yo te diría que hay 2 sorpresas, ¿eh? La de Mbappé, si quieren nos la quitamos rápido de en medio. Mbappé es que lleva 18 goles en la primera vuelta. Va casi a ritmo de gol por partido. Solo se ha perdido un partido, este último encuentro contra el Real Betis. O sea que Mbappé pilota a su ritmo, lleva una progresión de 36 goles esta temporada, lo cual es en liga, perdón. Es una pasada. Y luego tenemos a un Lamine Yamal que es un bendecido. Y eso que se ha perdido 4 partidos. Es un bendecido en los sistemas de puntuación. Un poco por el criterio que comentábamos también con Pedri. En picas tiene mucha facilidad por cómo juega de ver las 3 picas. Y luego también el algoritmo de SofaScore le alimenta bien por su tipo de juego. Hay que sumarle que esta temporada Lamine Yamal lleva 7 goles, con lo cual llevará una progresión de unos 15 goles, que serían bastantes más que la temporada pasada, que se quedó en 9. Y aparte de eso, es uno de los grandes asistentes de la liga. En concreto son 7 asistencias, que están bastante bien. Se ha perdido, en este caso, 4 encuentros de liga, ¿recuerdas? Por aquella pubalgia que tuvo. Lamine, Mbappé, sabidos, no son tan sorprendentes. El caso de Vinicius, sobre todo, se apoya en sus primeras 8 jornadas. Vinicius en este caso tiene un ritmo de goles algo inferior, por ejemplo al de Lamine Yamal, son 5 goles y hay que sumarle 5 asistencias. Son unos números creo que relativamente pobres para Vinicius, pero aún así son unos números que son superiores a los de
a los del resto de jugadores de la liga, en este caso. ¿Dónde sale bendecido y maldecido Vinicius en el tema del algoritmo? Pero que al final se apoya, como digo, en ese buen primer tramo de temporada, hasta el mes de noviembre más o menos, donde estuvo cercano a su mejor versión. Sobre todo que es un jugador perseguido, entre comillas, en el sistema de Diario As. Ha recibido 2 negativos en esta temporada. Y luego en el algoritmo de SofaScore es un jugador que puntúa muy bien por cómo juega. O sea, esos partidos donde Vinicius lo intenta, se va de su par, Vinicius lo intenta, se va de su par, eso al final acaba sumando duelos ganados. Y si el duelo de ganado los duelos ganados son positivos, Vinicius acaba apuntando muy bien. Te pongo un caso claro, por ejemplo. La penúltima jornada contra el Sevilla, Vinicius vio un negativo, bastante incomprensible por mi parte, pero bueno, vio un negativo, un -2. Y en el algoritmo de SofaScore sumó 10 puntos, por ponerte un caso de una jornada. Si me voy, por ejemplo, al partido contra el Betis, en ese caso vio 6 puntos en ambos partidos, porque fue en ambos sistemas de puntuación, porque fue el mejor jugador de la primera parte. Pero digamos que en este caso es el algoritmo SofaScore el que insufla puntos a Vinicius, a diferencia del cronista, al cual le cuesta un poquito más ser generoso con el delantero brasileño. Pero esos 5 goles y 5 asistencias son suficientes para que Vinicius esté entre los mejores de la temporada. Se ha quedado muy cerquita, por cierto, Ferran Torres, también el Cucho Hernández, o incluso si me fuera media de puntos, y es lo que te decía antes, Rafinha podría haber estado por delante de Vinicius. El tema de Rafinha es que se ha perdido 7 partidos de liga. Claro. Y eso al final le condenaba en puntos globales. Y el caso de Muriqi, que tú decías que era el más destacado, hay que sumarle otra circunstancia. Muriqi, la primera jornada de liga, fue expulsado contra el Barça, no sé si lo recuerdas. Sí. Es expulsado y eso te suma un negativo tremendo en el sistema de puntuación. ¿Qué le ha pasado luego a Muriqi? Que ha conseguido 11 goles en 19 jornadas. Son una progresión de superar los 20 goles en una temporada que, por cierto, está siendo bastante aciaga para el Mallorca, pero que a nivel individual para Muriqi está siendo muy positiva. Así que se coloca como uno de los máximos goleadores de la competición y por eso está en nuestro 11 ideal de la primera vuelta. Total. Temporadón, ¿no? El del Kosovar en esta temporada. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. La verdad es que ha quedado un 11 bastante chulo. Sí. Ya nos escuchamos la próxima semana. Veremos si hemos acertado. A ver si alguien realiza esa apuesta que hemos hecho en la Copa del Rey. Y a ver qué sorpresa nos depara. Y que gane y que nos invite a una mariscada también. Totalmente. Pues nada, chicos, nosotros nos vamos, ya volvemos la próxima semana. Javi, un abrazo. Chao. Un abrazo, Antonio. Se me cuida. Chao.